Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más para seguir compartiendo la palabra del Señor, que hoy va a estar basada en el versículo 29 del Evangelio de Mateo, capítulo 15, que así nos dice la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 29 dice: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se sentó allí. Después de estar unos días allí en la región de Tiro y Sidón, ahora se nos está mostrando a Jesús que se fue a Galilea, concretamente junto al mar, y de ahí subió al monte, donde se nos dice que se sentó por un tiempo, no sabemos. Es muy curioso notar que el Señor en la región de Tiro y Sidón realizó un solo milagro, que fue la sanidad de la hija de aquella mujer, ¿verdad?, que se le acercó y le pidió misericordia. O bueno, por lo menos es el único milagro que la Biblia registra. Parece como que el Señor solo fue allí, a ese lugar, por esta mujer. Jesús recorrió muchos kilómetros para liberar a una sola muchacha. Y esto nos enseña el amor que Jesús tenía y tiene por las personas. Es cierto que en muchas ocasiones al Señor le seguían multitudes, claro que sí. Como Dios mediante, mañana también vamos a ver en el siguiente versículo, las multitudes. Pero el Señor también se preocupa por las personas individuales. Jesús no escatimó el esforzarse por una sola persona, por una sola alma. Y creo que esto debería enseñarnos mucho a los creyentes de hoy en día, ¿verdad? Escuché hace tiempo decir a un predicador que el Señor hubiese hecho todo lo que hizo, de venir a este mundo, de encarnarse en un cuerpo, de sacrificarse en una cruz, aunque hubiese sido solo por una persona. Qué bonito, ¿verdad? Creo que nosotros no acabamos de captar del todo el valor que tiene una sola alma para el Señor. Mira, déjame contarte una historia que es real, una historia real que escuché, creo que, hace unos 20 años, y me gusta muchísimo, mira. Hace mucho tiempo atrás, muchísimos años atrás, si no recuerdo mal fue en 1934, un evangelista llevó a cabo una campaña evangelista ahí en Charlotte, en Carolina del Norte, donde dice que estuvo muchos días predicando allí al aire libre. Y durante todos los días nadie recibió al Señor. Pero en el último día de campaña, un muchacho de 16 años allí a lo lejos levantó la mano para recibir a Jesús en su corazón. Este evangelista dice que volvió a su casa con una sensación quizá un tanto agridulce, ¿verdad?, en su corazón, porque, fue muchísimo tiempo, muchísimos recursos, muchísimo esfuerzo el que hizo para poder llevar a cabo esas campañas, y solo un alma recibió al Señor. Pero pasados los años, esa sola alma, ese muchachito de 16 años que se convirtió con aquel hombre, pasaría a ser el mayor evangelista conocido de todo el siglo XX. Estamos hablando nada más y nada menos que de Billy Graham, un hombre que llevó a los pies del Señor, podríamos estar hablando de cientos de miles de almas. Así que llegado a este punto quiero hacerte una pregunta. Como bien sabes, estamos a pocos días de entrar ya en noviembre, estamos a 16 de octubre y en muy poco tiempo se acaba el año ya. ¿Cuántas personas has llevado a los pies de Jesús en este año? ¿A cuántas personas le has hablado de Jesús en lo que va de este año? Estoy seguro que la gran mayoría, muchos de ustedes podrían decir que son unas cuantas almas ya. Pero mira, si al menos hemos ganado una vida para Jesús, podrías decir que lo estás haciendo muy bien. Una vez Jesús cumplió su propósito allí en esa región de Tiro y Sidón, regresó nuevamente a Galilea. Y ahí se fue al monte donde se nos dice que se sentó. No sabemos la verdad si es el mismo monte donde un poco tiempo atrás él enseñó lo que nosotros conocemos, precisamente como el Sermón del Monte, ¿verdad? Que también se le conoce como el Sermón de las Bienaventuranzas, así lo conocemos. Pero lo cierto es que volvió una vez más a subir al monte. Es cierto que cuando leemos el Evangelio de Marcos, pasamos de Mateo hacia Marcos, allí vamos a encontrar en el capítulo 7, en el versículo 31 en adelante, que después de Tiro y Sidón, Jesús pasó primeramente por otra región,
por la región de Decápolis, donde allí también realizó algún que otro milagro. Pero vamos a centrarnos ahora aquí, en Galilea, donde nos sitúa Mateo, en esta región donde los que vivían no eran personas quizá tan importantes, tan glamurosas como quizá la élite religiosa que sí había en Jerusalén, sino que en Galilea la gente era más sencilla. Eran personas que se dedicaban a la pesca, a la agricultura, al campo. Y Jesús se acerca nuevamente a este lugar para seguir obrando milagros en medio de gente sencilla. Pero sí que me gustaría resaltar en este devocional este dato que, aunque a nosotros pueda pasar desapercibido, creo que es muy, pero que muy interesante detenernos en él. Mateo nos dice que Jesús subió al monte donde se sentó. ¿Sabes que en la Biblia los montes tienen un simbolismo con un encuentro con Dios? Date cuenta que cuando Dios quiso tener un careo con Moisés, lo mandó subir al monte. Cuando Dios quiso tratar con la vida de Abraham, lo mandó subir al monte. El primer discurso de Jesús fue en lo alto de un monte, porque los montes, los lugares altos, nos habla de intimidad con Dios. Una intimidad que Jesús siempre buscaba tener con el Padre. Y a pesar de que Jesús era y es Dios, nunca descuidó su relación íntima con el Padre. A pesar de tener muchísimas cosas que hacer, a pesar de atender a cientos de miles de personas, Jesús sabía que su prioridad era su relación con el Padre. Escucha esto que te voy a decir, que es muy pero que muy interesante. Muchas veces el exceso de trabajo para Dios puede ser que nos separe de Dios. Las muchas actividades, las muchas ocupaciones pueden causar en nosotros que no tengamos tiempo para, como Jesús nos enseña también en este mismo Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 6 y versículo 6, que no tengamos tiempo a quedarnos a solas, a quedarnos en el secreto con el Padre. Creo que uno de los grandes males que podemos llegar a sufrir todos aquellos que servimos a Dios es no relacionarnos con el Dios al que servimos. Puede llegar a pasar que tenemos tanto trabajo en la obra de Dios que nos olvidamos del Dios de la obra. Estamos quizá tan cansados de servir a Dios que no tenemos tiempo para Dios. Así que en este día sería muy bueno que analicemos cómo está nuestra intimidad con Dios. No te estoy hablando de cómo está tu servicio a Dios. No te estoy hablando de cuánto haces para Dios, de cuánto haces en la iglesia. No. Te estoy hablando de cómo está tu intimidad con el Padre. De cómo está ese tiempo donde te quedas a solas. Donde haces como Jesús hizo en este versículo. Subir al monte y sentarte simplemente. Quedarte a solas con Dios. Desconectar del móvil. Desconectar de las redes sociales. Desconectar de absolutamente todo para estar a solas con Dios. Y si por un casual crees que has llegado a abandonar algo en lugar secreto, hoy es un buen día para volver a esos tiempos de intimidad, para volver a sentarte y quedarte a solas con el Señor. Seguro que te acuerdas de esa historia, ¿verdad?, que el Evangelio de Lucas nos cuenta, allí en el capítulo 10, desde el versículo 38, si no recuerdo mal, en adelante, donde se nos habla de dos hermanas llamadas Marta y María. Se nos dice que Jesús visita la casa de estas mujeres y una de ellas, Marta precisamente, comenzó a hacer muchas cosas en la casa, ¿verdad? Muchas cosas para Jesús. Sin embargo, la otra hermana, María, se sentó a los pies del Señor a escuchar la palabra. Y cuando Marta vio esta actitud en su hermana de no hacer nada sino sentarse, le dice a Jesús, oye, llámale la atención. Sin embargo, el Señor le dijo allí en el versículo 41 y 42 del capítulo 10 de Lucas, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual nunca le será quitada. Hay una sola cosa necesaria, y es que nunca nos olvidemos de sentarnos a los pies del Señor para quedarnos en intimidad con Él. No permitas que nada ni nadie te robe ese tiempo tan importante, tan necesario para tu espiritualidad, para tu relación con Dios.
ni los muchos quehaceres, ni las muchas ocupaciones, ni las muchas actividades en la iglesia puede privarte de tener esa intimidad con Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque un día más nos permites acercarnos a ti, Señor. Humildemente nos acercamos, Señor, porque no queremos descuidar nuestro tiempo contigo. Queremos ser fieles, aunque sea estos minutos, Señor, a través de la palabra, a través del estudio, a través de la oración, sentarnos simplemente a tus pies, Señor. Ayúdanos a que, por favor, nunca descuidemos nuestra intimidad contigo. Y si por algún casual lo hemos hecho, empújanos nuevamente a esa relación. Gracias, mi Dios, te doy por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor, para seguir cuidando de esta relación tan hermosa que cada uno de nosotros deberíamos tener con el Señor. Nos vemos mañana y esta tarde, recuerda, Dios mediante, a las 6 de la tarde vamos a estar publicando una nueva entrevista y en la radio con mi hermano David Rodríguez, así que no te lo pierdas. Pero bueno, mañana nos vemos para seguir compartiendo la palabra del Señor. Bendiciones.